enseñarles un verso que es muy importante que todos entiendan. Y es cuál es la voluntad de Dios y cómo entrar en el reino de los cielos. Primero vamos a buscar nuestra Biblia. Y ahora nos vamos a ir primero a Mateo 7. Me gustaría que entendieran que la salvación está en nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Lo primero es ver este verso que dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les protestaré: nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Lo que aquí nuestro Rey Jesús quiere decir es de que solo aquel que haga la voluntad de su Padre entrará al reino de los cielos. Solo si hace su voluntad. No si hayas profetizado en su nombre, no si hayas echado demonios, no que hayas hecho muchos milagros. La única forma es si haces la voluntad de nuestro Padre. Es bastante claro. Pero entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Pues, bueno, hermanos y hermanas, es algo muy sencillo que está en la Biblia. Solo tienen que abrir su corazón un poco. Ahora vamos a Juan capítulo 6, donde nos revela la verdad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es muy sencillo, pero a la vez muy difícil, porque no muchos hablan de este tema. Y es algo que los pastores que predican la palabra de Dios deberían enseñar. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y si haces la voluntad de Dios, estás en el reino de los cielos. Primero, algo también muy importante, en el verso 28, les está hablando a los judíos Jesús y dice: entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios. Si haces esto, estás haciendo las obras de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esto es, que creas en Jesús. Si crees en Jesús, estás haciendo la obra de Dios. Más abajo, Jesús les dice que Él es el pan de vida. Y dice en el verso 38: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me ha dado no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Mucho ojo en el siguiente verso. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Aquí claramente nos revela cuál es la voluntad de Dios. Jesús nos está diciendo cuál es la voluntad de su Padre. La voluntad del que lo envió es de que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Esto es, si crees en Jesús, tendrás vida eterna y estarás en el reino de los cielos. Y también, si crees en Jesús, estás haciendo las obras de Dios. Las obras de Dios es que creamos en su Hijo.
Toda la Biblia se trata de esto, de creer en Jesús, tener fe en Él para ser salvo, para estar en su reino y para hacer su voluntad. Bueno, hermanos, pues, y hermanas, es algo que en verdad es muy esencial, muy importante que lean y comprendan que la única forma de salvarnos es creyendo en su Hijo, creyendo en nuestro Rey y Salvador Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Bueno, que Dios los bendiga a todos y hay que amarnos los unos a los otros y amar a Dios y a su Hijo, nuestro Rey Jesús, con toda nuestra alma, corazón, cuerpo y mente. Gracias.